Hola, bienvenidos a esta conferencia, charla sobre tiempos por normales y líquidos en, en este mundo de hoy. Soy Lucio Mauricio Henao Vélez, economista y especialista en prospectiva, gerente de Proceres Prospectivo Estratégico y codirector de la organización Prospectiva junio de 2022. Iniciemos. Vamos a iniciar con una primera parte que es el, el primero de los grandes pensadores en en, en el tema de los tiempos por normales. En 1993 Silvio Funtovics y Genomeno R. Ravets publicaron un libro que se llamaba La ciencia en lo era por normal, 1993. La ciencia por normal es definida como un concepto desarrollado por ellos tratando de caracterizar una metodología de investigación que fuera apropiada para las condiciones contemporáneas. El caso típico es cuando los factores son inciertos, hay valores en disputas, los riesgos son altos y las decisiones son urgentes. En tales circunstancias tenemos una inversión de riesgos altos y de decisiones urgentes. Y ahí la distinción es tradicional entre los hechos científicos objetivos duros y los valores subjetivos y blandos. Ahora nos encontramos con decisiones políticas conducidas por valores que son duras en varios sentidos y para los cuales los aportes científicos son irremediablemente blandos. En 1993 entonces, ellos hablan de la ciencia por normal y para entenderla hay un gráfico. Este gráfico entonces nos lleva a nosotros a... Veamos a ver aquí. Ese gráfico nos lleva a nosotros a hablar de la ciencia por normal. Tenemos dos fuerzas, dos ejes. Una fuerza es los riesgos que se toman en la toma de decisiones. Hay riesgos altos y hay riesgos bajos. Y por otro lado, en el otro eje es la incertidumbre del sistema. Esa nos certidumbre. Entonces hay bajo y alto. Cuando nosotros tenemos baja incertidumbre del sistema y bajos riesgos de la decisión, pues la ciencia aplicada nos puede cubrir a nosotros todo lo que significa y todo lo que podría ser la información. Entonces podemos entender esta ciencia por medio de este diagrama. Entonces cuando ambos ejes son bajos, nos encontramos con la ciencia aplicada, la rutina solucionadora de problemas, como la ciencia normal, descrita por Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Cuando los medios, es decir, los medios que tenemos, cuando son medios, es decir, el riesgo de la decisión es medio y la incertidumbre del sistema es medio, tenemos entonces la consultoría profesional, cuyos ejemplos son el caso del ingeniero veterano, el economista veterano. Aunque el trabajo está basado en la ciencia, siempre deben de trabajar con incertidumbres y sus errores pueden ser costosos o incluso letales. Se ha creído alguna vez que los problemas ambientales y políticos en general
podrían ser gestionados a este nivel, pero los grandes temas de cambio climático, las diversas formas de polución, muestran que el diseño de los marcos normativos y la implementación de políticas debe ser con frecuencia realizado antes que todo con hechos que se prevén se hayan manifestado. Por esta razón, cuando hay un alto riesgo en la toma de decisiones y hay una incertidumbre alto, debe existir una comunidad extendida de iguales, compuesto por todos aquellos afectados por un tema concreto que están preparados para entrar en un diálogo sobre él. Sus miembros aportan los hechos extendidos que incluirán conocimiento local, materiales que no están originalmente destinados a sus publicaciones, tales como información oficial filtrada. Hay implicaciones políticas para esta extensión de la patente de corso de la ciencia, pero el argumento de la ciencia por normal es que esta extensión es necesaria para asegurar la calidad del proceso y del producto. En años recientes, los principios de las prácticas de ciencia por normal han sido ampliamente adoptados por el título de participación. El segundo gran autor que tenemos nosotros entonces ahora vamos a abordar a Zygmunt Bauman, un filósofo y pensador polaco-británico que en el año 2004 escribió un libro que se llama Modernidad Líquida y que es el creador del concepto, de este concepto, y que es un aporte de él. Él fue un fuerte y crítico reflexionista o reflexionador académico acerca del posmodernismo. Eh, en los tiempos actuales, de la segunda y tercera década del siglo XXI, llamados como el mundo vical, el mundo fina, se asimilan en el proceso del cambio estructural hacia tiempos normales, requiriéndose un cambio de paradigma en la forma de mirar y planear, de ser y gestionar nuestras relaciones con el territorio que convivimos. Su aplicación tiene que ver alrededor de gestión de conocimiento, las consideraciones sobre planificación, la gestión de procesos y recursos, las respuestas funcionales, los sistemas de recuperación, los errores del sistema y los errores de conducta, que es un tema bastante interesante de tratar. En esto, entonces, entramos al primero de los mundos, llamado el mundo vical. Este es muy del año 80, de los años 80, 90, en donde se veía el mundo como volátil, incierto, complejo, ambiguo y líquido. La volatilidad es la naturaleza y las dinámicas del cambio en la naturaleza. La incertidumbre y la falta de predictibilidad, de perspectivas y la perspectiva de sorpresa y sentido de conciencia y comprensión de eventos. La complejidad, obviamente la multiplicidad de fuerza, la mezcolanza de asuntos, la ruptura de causa-efecto y la confusión que rodean la organización. En lo ambiguo, la discusión, la distorsión de la realidad potencial para malentendidos, los significados diferentes de las condiciones y confusión de la causa y el efecto. Y lo líquido, pues, en concepto de Baum, es un cambio de paradigma y es una fluidez del todo. Pero esto se fue quedando un poquitico como atrás. Y entonces entran a partir del año 10, 8, 10, unos nuevos conceptos. Y entonces se entra en el mundo Fanny. El mundo Fanny es frágil, ansioso, no lineal, incomprensible, así como hablamos del punto Vika, en inglés el buca, porque la I es incertidumbre, ¿sí? Y aquí es el mundo Vani,
porque la F es de fragilidad, entonces nosotros en español lo llamamos Fanny y Vika. El mundo Fanny es un mundo frágil, es un mundo con muchísima ansiedad, no es lineal y es incomprensible. Esto hace que, obviamente, las ambigüedades y las complejidades de los años 80 y 90 versus la segunda y tercera década de este siglo XXI, se pueda comprender mejor el mundo de los negocios y el mundo de los cambios, actualizando el mundo VICA como y el mundo FAN. El tercero de los autores, que es donde más me voy a detener, porque es quien realmente habla de más profundamente a partir del año 10, es Siddhartha Sardar. El hombre escribe en el año 10 un texto en la escuela moderna en Londres, en el año 2010. Él es director del Centro de Políticas en Tiempos Normales y de Estudios de Futuro en Barcelona, the Center for Post-Normal and Policy and Future Studies. Es pakistaní, pero con mucha fuerza y muy desarrollo grandísimo en Gran Bretaña. Es escritor, locutor, crítico. Fue profesor de Derecho y Sociedad de la Universidad de Middlesex y profesor de Estudios Postcoloniales de la City University of London. Ha escrito como un erudito crítico más de 50 libros y es considerado como uno de los 100 intelectuales públicos más importantes de Gran Bretaña. Zidane nos incursiona a nosotros en el mundo del mundo posnormal. El mundo posnormal, pues obviamente es cuando ya las cosas que se consideran normales no son normales. O sea, esto es más allá de lo normal. Cuando volvemos a los incendios, el cambio climático, las migraciones, el derretimiento de los casquetes polares, la miseria, la violencia, el terrorismo, y todo esto lo volvemos normal, entonces entramos a un mundo postnormal. Nos recordaba Siddhartha Sardar que vivimos en un periodo intermedio en el que las viejas ortodoxias están muriendo, las nuevas aún no han nacido y muy pocas cosas parecen tener sentido. La nuestra es una época de transición, un tiempo sin la confianza de que podemos volver a cualquier pasado que conocimos y sin la confianza en un camino hacia un futuro deseable, alcanzable y sostenible. La clasificación que él hace básicamente de los diferentes en la línea del tiempo es de acuerdo a Hassan Mahandali, los 4 periodos: el clásico, el moderno, el posmoderno y el posnormal. No me voy a atrever a meterle fechas, pero básicamente algunos pueden ayudarme con este tema, pero es básicamente entre el siglo XVII y el siglo XXI. El clásico, básicamente la parte de confianza es definida. Los conceptos claves son la conquista, la supremacía del progreso. El significado es pienso, por lo tanto existo. La identidad del yo soy
es que yo soy tradición y cultura y el sistema es simple y cerrado. En el moderno la confianza es monolítica. Los conceptos claves son progreso, eficiencia y modernización. El significado es progreso, por lo tanto existo. La identidad es yo soy, ciencia y tecnología. Y el sistema es complicado y cerrado. El posmoderno, la confianza es relativa. Los conceptos clave en el relativismo, obviamente, la pluralidad y la individualidad. El significado es compro, por lo tanto existo. La identidad del yo soy es yo soy un cliente. Y el sistema es complejo y abierto. En el mundo postnormal, en esta era postnormal en la cual nosotros estamos eh, o entrando o saliendo, no sé, no me atrevería a decir dónde, la confianza es contradictoria, los conceptos claves son de complejidad, caos y contradicción. El significado es de comparto, por lo tanto existo, y la identidad del yo soy es el yo estoy en línea. Y los sistemas son abiertos, interconectados y caóticos. Tres, como vimos, tres factores por normal, lo veíamos aquí en la parte de los conceptos claves, que quisiera detenerme un poquitico, y la complejidad, el caos y la contradicción. La complejidad, el caos y la contradicción tienen que ver, primero, la complejidad con esa gran capacidad que tienen los sistemas ahora de tener muchos elementos inmersos en él, en los sistemas, en los fenómenos, en las situaciones. Por lo tanto, generan una gran cantidad de relaciones y a gran cantidad de relaciones crean una complejidad. El caos por la dificultad de ordenar y por la dificultad de generar nuevas relaciones a partir de muchísimas relaciones subsecuentes. Y lo contradictorio, que es muy interesante, porque es que básicamente el concepto de contradicción viene desde la época hegeliana, es de que ahora más que nunca la visibilidad de lo contradictorio es evidente. Pero el cambio, que es el orden del día del tema, es muy importante que lo miremos, porque los cambios normales son cada vez más rápidos, el alcance es cada vez más profundo, la escala es cada vez más planetaria y la simultaneidad es cada vez más convergente y más en tiempos reales y en tiempos sucesivos. El punto entonces que nos lleva a esto es, para no extenderlo, esta es la parte como más es de conceptual de la normalidad, es llevarnos a que cuando miramos el futuro, cuando analizamos el futuro, cuando estamos en esto de armar perspectivas y miradas en tiempos que no son como los de antes. Sócrates decía por allá que estamos en un tiempo definitivamente muy raro, muy nuevo. Nunca antes se había inventado tanto, y la lectura de los signos era más importante que nunca. Podríamos decir exactamente lo mismo hoy en día, más de 22, 23 siglos después, decir que estamos en unos tiempos donde la lectura de los signos es bastante importante.
pero el aporte del Centro de Estudios Paranormales, el aporte de Sidaín, de otros pensadores, es muy importante, pero también es muy importante el que podamos decir que debemos de mirar el futuro en una forma más racional, emocional, o lo que llamamos sentipensante. Por lo tanto, podríamos hablar, y esto es extraído de una conferencia de Jordi Serra, que pertenece obviamente al Centro de Estudios Paranormales en Barcelona, es un catalán de español que tiene gran fuerza en la Federación Mundial de Estudios de Futuro, y dice que hay tres futuros, ¿sí? Y tres futuros es muy importante porque cuando el futuro es múltiple y lo podemos construir, el pasado es único y no lo podemos cambiar. Y cuando hacemos escenarios o cuando miramos tres futuros, es porque cada cuestión puede ser mirada de tres formas diferentes. Una forma, y es muy común, es donde hay un presente extendido. Ellos lo llaman el elefante negro, porque es un evento que es muy esperado, tiene una altísima probabilidad de ocurrencia, es anunciado y tiene un altísimo impacto. Y es explicada normalmente como un cisne negro, como si fuera de sorpresa o inesperado, y es minimizado en cuanto a su posible ocurrencia. Es muy corriente, inclusive algunos expresidentes hablan de que no vieron el elefante en la casa presidencial del tamaño. Y muchos hacemos ignorancia acerca de los presentes extendidos y cosas que vienen ocurriendo, que están ocurriendo, y negamos que no puedan seguir ocurriendo. El segundo de los futuros es un futuro sorpresa. Es muy popularizado por un ex corredor de bolsa de Nueva York, Nassim Taleb, que lo llama el cisne negro. Su libro se llama exactamente el cisne negro, y es un evento de bajísima probabilidad de ocurrencia, con un alto impacto y muy fácil de explicar al suceder. Tiene unos valores atípicos que surgen de no se sabe de dónde, y parecieran que surgieran de la nada, pero tiene una característica muy importante: que ese futuro sorpresa tan pronto sucede, es relativamente fácil explicarlo, y es de una facilidad grandiosa el después hacer un análisis y ver cómo se estaba gestando, cómo venía ese cisne negro, y que no teníamos ojos para verlos. Tiene esa gran similitud con el elefante, que es que nosotros ignoramos también los cisnes negros. Es mucho más evidente el elefante negro que el cisne negro, pero el cisne negro también tiene un surgimiento de cosas que son evidentes en el tiempo y que muchas veces no leemos esos signos de los tiempos que estamos hablando. El tercero, y es el más posnormal de todos, y es el que más nos emerge, es el futuro impensado, lo llaman la medusa negra, en el que nosotros hoy decimos que hay una nula probabilidad de ocurrencia, que su impacto es altísimo y va a ser muy difícil de explicar cuando suceda, porque son fenómenos interconectados normales que están hoy
en esa normalidad o esa transnormalidad que estamos atravesando, en cosas que creíamos que antes eran que se volvieron normales, pero no son normales, que haya cambio climático, migración, violencia, pobreza y tantas cosas, y tiene esa dificultad de explicar, y que esos fenómenos interconectados normales se van convirtiendo en una inestabilidad sistémica o caos, generando fenómenos posnormales. Es decir, es desde esa normalidad mutante, es desde esos cambios de paradigma donde empiezan a surgir por medio de fenómenos interconectados unos fenómenos o unas situaciones impensadas y posnormales. Estos tres futuros pues obviamente nos van a ayudar como siempre en el campo de la prospectiva y de los estudios de futuro a armar escenarios. Escenarios que obviamente son bases de conversación y narrativas, y escenarios que son bases para la toma de decisión, la generación de proyectos, la posibilidad de generar políticas públicas y la capacidad de hacer conversaciones estratégicas al interior de las organizaciones. Pues realmente nosotros queríamos básicamente hablar hasta aquí sobre esos tiempos posnormales, pero no podía dejar atrás esa famosa frase de Javier Medina del año 2003, porque la gente quiere mucho, dame la herramienta a los tiempos normales, dame la receta a los tiempos normales, dame la receta de los tiempos normales y líquidos, pero es que no hay receta ni herramientas. Él decía, las herramientas solas no llegan muy lejos y llegan a poco. Son las imágenes y visiones del futuro que emergen a través de las herramientas y de las conversaciones entre las personas y de los colectivos y las comunidades, las que pueden lograr transformaciones sociales y culturales. Es allí donde realmente nosotros podemos estar. Bueno, yo hasta aquí quiero dejar entonces la exposición de los tiempos posnormales y líquidos, y cualquier duda, cualquier comentario, estas son mis coordenadas como director de Proceres Prospectiva, como co-director de una organización prospectiva y como miembro de muchas redes de futuro y de muchas organizaciones y universidades en las cuales o he estudiado, o he pertenecido o he facilitado o asesorado en algún momento. Tenemos dos grupos de investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología inscritos, y además de eso pues dictamos conferencias, formalizamos y generamos promoción de la prospectiva y ayudamos y aportamos a diferentes entidades. Buen